Capítulo 1. El fuego silencioso de la palabra. La elocuencia no comienza en los labios. Comienza en el alma. En ese rincón sin nombre donde arde un fuego silencioso. Allí donde el pensamiento se encuentra con la intención. Donde la emoción forja espadas invisibles. Y el silencio se prepara para hablar con voz de trueno. ¿Quieres dominar la comunicación? Entonces no busques técnicas antes de buscarte a ti. Porque la palabra no es más poderosa que el corazón que la lanza. Y nadie, absolutamente nadie, puede ser elocuente si no está primero ardiendo por dentro. Mira a Lincoln en la penumbra de su oficina en la Casa Blanca. Escribiendo y borrando con mano temblorosa el discurso de Gettysburg. No buscaba aplausos. Buscaba verdad. No adornaba su lengua. Afilaba su convicción. Pocas palabras, cortas, punzantes, eternas. Y aún hoy, cruzan los siglos como flechas encendidas en la noche. La elocuencia no se trata de sonar bonito. Se trata de tocar nervios. De desnudar verdades. Se trata de hablar de tal forma que el otro no pueda seguir siendo el mismo. No se aprende en un libro. Se cincela en el carácter. Porque antes de que la lengua pueda elevar, la mente debe haber descendido al fondo de su propio abismo. ¿Y tú? ¿Has descendido? ¿Has confrontado tus miedos a hablar? ¿A ser ignorado? ¿A no ser entendido? ¿A que tu voz tiemble? ¿A que tus ideas no valgan? Porque la mayoría no calla por falta de palabras. Calla por miedo. Y el miedo es el enemigo número uno de la elocuencia. El joven Demóstenes, tartamudo, burlado, débil. Se metía piedras en la boca y gritaba contra el rugido del mar. No para que lo escuchen, sino para escuchar su propio coraje. Ahí empieza todo. No en las frases brillantes, ni en las anécdotas. Empieza cuando decides que tu voz, aunque tiemble, vale más que tu silencio cómodo. Empieza cuando entiendes que cada palabra tuya es un acto de presencia. Una declaración de existencia. Una forma de esculpir el mundo. Porque lo que no se nombra, no se transforma. Y lo que no se comunica, se pudre en el alma. Carnegie, antes de fundar imperios, fue un niño pobre con acento escocés. No tenía conexiones. No tenía fortuna. Pero tenía una lengua afilada por la ambición y la claridad. Aprendió que hablar con poder era construir puentes. Derribar muros, abrir puertas que parecían selladas por generaciones. Elocuencia es poder. No el poder de mandar, sino el de mover. El poder de hacer que una mente se despierte. Que un corazón se agite. Que una sala entera contenga el aliento. No es gritar más fuerte. Es resonar más hondo. Pero para resonar, necesitas estar lleno. Lleno de ideas, de historias, de emociones, de verdad. ¿Qué estás cultivando dentro de ti? Porque nadie puede hablar con grandeza si su mente está vacía. Si repite frases sin haberlas vivido. Si lanza palabras sin haberlas sangrado. Mira a Mandela, después de 27 años de prisión. Salir sin odio en la lengua. Sino con una elocuencia que curaba a un país entero. No aprendió a hablar en libros. Aprendió sufriendo. Aprendió observando. Aprendió esperando el momento exacto para que su voz tuviera el peso de una montaña. Elocuencia no es velocidad. Es precisión. Es pausa. Es ritmo. Es saber cuando el silencio dice más que el sonido. Es convertir cada palabra en una flecha y cada frase en un puente. No se trata de parecer sabio, sino de hablar con sabiduría. Y la sabiduría se gana en la lucha diaria. No en la comodidad de los clichés. Piensa en Edison, que fracasó 1000 veces antes de que su bombilla encendiera. Cada intento era una conversación con el mundo. Cada error, una frase incompleta. Pero nunca se detuvo. Porque sabía que su obra hablaría más alto que sus palabras. ¿Y tú qué estás construyendo con tu voz? ¿Estás siendo un eco más? ¿O una voz que rompe ecos? Porque si quieres que te escuchen, no te conformes con hablar. Debes impactar. Y para impactar, debes entender el alma humana. Todos buscamos lo mismo. Ser vistos, ser comprendidos, ser movidos. Y ahí entra la elocuencia. No como una técnica de manipulación, sino como un acto de conexión.
Como un pacto de coraje entre lo que sientes y lo que expresas. La claridad no es algo que se encuentra. Es algo que se talla. Como Miguel Ángel viendo al David dentro del mármol. La palabra clara está dentro de ti, esperando que retires lo superfluo, lo inseguro, lo aprendido. Y reveles lo verdadero. Porque si no hablas desde ti, estás imitando. Y el mundo ya está lleno de copias. Lo que falta es verdad hablada con fuego. Piensa en Steve Jobs. No era elocuente porque usaba frases bonitas. Lo era porque hablaba con visión. Y la visión convence más que la oratoria. La elocuencia no nace del ego. Nace de la necesidad. Del llamado. De ese impulso interior de dar forma a lo invisible. De tomar el caos y volverlo mensaje. De ordenar el ruido y volverlo música. ¿Sabes lo que duele más que hablar mal? Callar lo que pudo haber cambiado vidas. Y eso no se perdona fácil. Por eso, si quieres ser elocuente, empieza por aprender a escuchar. Escuchar con hambre, con humildad, con atención de halcón. Porque el que escucha bien, habla certero. Y el que solo espera su turno para hablar, se convierte en ruido. La elocuencia se cocina a fuego lento. Cada conversación es un ensayo. Cada fracaso, una lección de tono. Cada mirada, un espejo donde ajustar tu mensaje. No se trata de buscar el aplauso. Se trata de merecerlo. Elocuente es aquel que no necesita adornar. Porque su verdad es tan pura que basta decirla. ¿Y tú, estás dispuesto a ser esa voz? ¿Estás listo para dejar de esconderte detrás de lo aprendido? Y comenzar a hablar con la honestidad brutal de quien ya no quiere agradar. ¿Sino impactar? Recuerda esto. No te conviertes en comunicador el día que pronuncias tu primera gran frase. Te conviertes en uno cuando decides que tus palabras serán instrumentos de propósito. Y no simples adornos de vanidad. Ese día, tu voz dejará de ser un sonido más. Y comenzará a ser fuego. Agua. Raíz. Alas. Ese día, habrás dado el primer paso. Y la elocuencia no te hará solo ser escuchado. Te hará inolvidable. Capítulo 2. La mente afilada, la lengua precisa. No puedes lanzar una flecha sin tensar la cuerda. Y no puedes lanzar palabras que atraviesen el alma. Sin antes tensar la mente hasta que vibre como un cable de acero. La claridad mental es el filo de la elocuencia. Y sin filo, toda palabra es torpe, blanda, perdida en el viento. La mayoría quiere hablar con impacto. Pero piensa con confusión. Y una mente caótica solo puede dar a luz ruido. Mira a los grandes comunicadores de la historia, no eran parlanchines. Eran cirujanos de ideas. Sabían diseccionar lo esencial. No hablaban para llenar el aire, sino para vaciar la carga. Cada palabra, un bisturí. Cada pausa, una respiración medida antes del próximo corte. ¿Y tú? ¿Piensas con precisión antes de hablar? ¿O dejas que tu lengua improvise lo que tu mente no ha entrenado? Porque comunicar es pensar en voz alta. Y si piensas con neblina, hablarás con sombra. No existe elocuencia sin claridad. Y no existe claridad sin esfuerzo intelectual. Mira a Leonardo da Vinci. El hombre que observaba una hoja cayendo como si fuera un tratado de física. Sus cuadernos rebosaban de observaciones. Como si su mente quisiera atrapar cada verdad del universo antes de atreverse a hablar de él. Ese es el nivel de atención que necesita la verdadera elocuencia. Una mente que se atreva a mirar donde otros solo ven. Y no hablo solo de cultura. No hablo de citar autores ni adornarte con palabras rimbombantes. Hablo de algo más peligroso. Pensar por ti mismo. Porque el mundo está lleno de bocas prestadas. De ideas recicladas. De opiniones que nunca fueron digeridas, solo repetidas. Y eso no comunica. Eso contamina. Si quieres ser elocuente, debes ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Piensas lo que dices? ¿O solo lo repites? Mira a Sócrates, sin libros, sin redes, sin micrófonos. Caminando por Atenas y haciendo temblar imperios solo con preguntas. El hombre que no ofrecía respuestas. Sino fuego. Su mente era tan afilada que bastaba con una frase para derrumbar un argumento entero. Y no lo hacía por vencer. Sino por despertar.
Ese es el poder de una mente despierta. No se trata de saber mucho. Se trata de saber que ignoras. De ser lo suficientemente humilde para dudar. Y lo suficientemente valiente para afirmar cuando la verdad arde. Elocuencia no es hablar más que los demás. Es decir lo justo, en el momento exacto. Con la intensidad precisa. Y para eso, necesitas entrenar tu mente como un guerrero entrena su espada. Lee no para impresionar, sino para comprender. Escribe no para publicar, sino para afilar tu pensamiento. Escucha no para responder, sino para absorber. La mente es un músculo. Y cada concepto que entiendes con profundidad, cada argumento que analizas, cada contradicción que enfrentas, te vuelve más claro, más afilado, más elocuente. No puedes improvisar con verdad si nunca estudiaste con seriedad. Piensa en Churchill, que preparaba sus discursos con la obsesión de un escultor. Sus frases parecían improvisadas. Pero detrás había noches enteras de martillo y cincel. No buscaba sonar bien. Buscaba dejar huella. ¿Tú quieres dejar huella? Entonces deja de buscar frases lindas. Y empieza a buscar ideas profundas. La gente siente cuando hablas desde el humo. Y cuando hablas desde la raíz. Y para llegar a esa raíz, tienes que atravesarte a ti mismo. Mira dentro. Pregúntate. Duda. Lucha. La claridad no llega con calma. Llega con combate. La mente afilada no es tranquila. Es inquieta. Es rebelde. Es capaz de sostener dos ideas contrarias sin quebrarse. Es capaz de escuchar sin perder su centro. Es capaz de hablar sin gritar. Esa mente que se atreve a comprender, es la única capaz de comunicar con poder. Porque cuando sabes lo que piensas, y sabes por qué lo piensas, entonces puedes decirlo con una convicción que no se fabrica, sino que se forja. Y ese tipo de convicción se siente. No importa el tono. No importa el volumen. Importa la intención. Mira a Martin Luther King, sosteniendo su discurso bajo la sombra del monumento a Lincoln, con un mar de miradas clavadas en su voz. Y Ave a Dream. 3 palabras. Pero detrás, décadas de dolor, lucha, comprensión profunda de su causa. Eso es elocuencia real. Cuando la mente y el alma hablan al unísono. No busques sonar bien. Busca estar claro. Busca estar tan claro contigo mismo. Que tu verdad se convierta en un faro para otros. Las palabras no cambian al mundo. Las ideas claras sí. Y una mente que piensa con profundidad. Habla con elocuencia. Porque no necesita gritar para que la escuchen. La claridad es magnética. Silenciosa. Pero imparable. Entrena tu mente como un monje entrena su paciencia. Como un guerrero afila su acero. Porque cuando llegue el momento de hablar, tu voz será como una espada envainada. No amenazante. Pero imposible de ignorar. Capítulo 3. La certeza invisible, el poder de la creencia. Antes de que una palabra salga de tu boca, ya ha sido juzgada. No por su forma, sino por la energía que la acompaña. Porque detrás de cada frase hay una fuerza invisible. Una vibración que no se ve, pero se siente. Y esa fuerza es la creencia. Creencia es la columna vertebral de la elocuencia. No hablo de optimismo vacío. No hablo de pensar positivo como quien se cuelga una sonrisa prestada. Hablo de una certeza interna tan poderosa que cada palabra que pronuncias parece arrastrar un ejército detrás. ¿En qué crees cuando hablas? Porque si tú no crees en lo que dices, nadie más lo hará. Puedes tener la mejor estructura, la mejor voz, el mejor argumento, pero si no estás convencido, si no estás encendido, si no hay fuego en tu médula, el mundo lo sabrá. Y tu voz se apagará como una vela en un huracán. La elocuencia real comienza en el pecho, donde la convicción late más fuerte que el miedo. Donde no necesitas adornar lo que dices. Porque lo que dices es tu verdad sin disfraz. Piensa en Muhammad Ali. No fue elocuente solo por su voz desafiante. Ni por su ingenio veloz como un rayo. Fue elocuente porque cada palabra suya nacía de una creencia inquebrantable.
Creía en su valor. Creía en su derecho. Creía en su destino. Y cuando alguien cree con esa intensidad, el mundo escucha, aunque no quiera. La creencia no se imposta. Se cultiva. Y se cultiva en los días en que nadie te escucha. Cuando dudas de ti. Cuando el espejo parece mostrarte un extraño. Y aún así decides seguir hablando. Porque creer es un acto de rebeldía. En un mundo donde la duda se disfraza de inteligencia. Y la apatía se vende como madurez. Creer con todo tu ser es casi un acto de revolución. ¿Crees en ti? No como quien se repite un mantra frente al espejo. Sino como quien ha caminado por el fuego de sus fracasos. Y aún así ha decidido no arrodillarse. Porque cuando hablas desde la creencia, no estás pidiendo permiso. Estás ejerciendo tu presencia. Y no necesitas convencer. Tu voz lo hace sola. La creencia crea presencia. Y la presencia da poder. Mira a Walt Disney. Cuando bancarrotas y burlas lo rodeaban como jaurías. ¿Crees que no sintió miedo? ¿Que no dudó? Claro que lo hizo. Pero su visión, esa creencia en un mundo que aún no existía. Lo sostuvo. Y cuando hablaba de sus sueños, lo hacía con tal certeza, que incluso los incrédulos guardaban silencio. Esa es la elocuencia que nace del fuego interior. Una voz que no solo informa, transforma. ¿Y tú? ¿Te atreves a creer en lo que dices? Porque muchos hablan desde la mente. Pero los que conmueven hablan desde la creencia. Y esa creencia no necesita explicarse. Se siente en el ritmo. En la mirada. En el peso de cada palabra. Elocuente no es quien domina el lenguaje. Es quien domina su fe interna. Es quien convierte su voz en declaración. Y su mensaje en testimonio. Porque cuando tú crees, otros empiezan a creer. Y eso es liderazgo. Eso es impacto. Eso es el principio de toda revolución. De toda transformación. De todo cambio real. No se empieza con multitudes. Se empieza con una voz. Una sola. Pero que cree con tanta fuerza. Que se vuelve antorcha en la oscuridad. Y tú puedes ser esa voz. Pero debes decidir. Decidir que ya no vas a hablar desde la necesidad de aprobación. Sino desde la profundidad de tu convicción. Ya no vas a edulcorar lo que piensas para encajar. Ya no vas a usar frases genéricas para protegerte. Vas a hablar como quien ha despertado. Como quien ya no puede callar lo que ha descubierto. Esa voz no necesita volumen para hacerse sentir. Solo necesita verdad. Y la verdad, cuando se pronuncia con creencia, es como una piedra lanzada a un lago en calma. Sus ondas viajan hasta donde tú no puedes ver. Así que la próxima vez que hables, hazlo como si cada palabra llevara tu firma. Hazlo como si detrás de tu voz marcharan tus valores, tus heridas, tus sueños, tu historia. Porque eso es lo que hace una creencia. Te respalda. Y cuando estás respaldado por una idea más grande que tú, por una causa que te trasciende, por una verdad que te arde, entonces, y solo entonces, empiezas a comunicar con un poder que ningún escenario, micrófono o cámara puede fingir. La voz nace en la boca. Pero la elocuencia nace en lo que crees. Capítulo 4. La visión que habla antes que tú. Antes de abrir la boca. Antes de articular una sola sílaba. El mundo ya está escuchando algo en ti. ¿Y sabes qué es? Tu visión. Porque no se trata solo de lo que dices, sino de lo que representas. Tu cuerpo, tus silencios, tu manera de mirar. Todo eso ya comunica. Y comunica lo que tienes en la mente. O lo que te falta en el alma. Nadie sigue una voz. La gente sigue una visión. La elocuencia no se trata solo de hablar bonito. Se trata de tener una imagen tan poderosa en tu interior. Una visión tan clara de lo que estás construyendo. Que tu sola presencia la proyecte como un faro. Sin visión, las palabras se ahogan. Con visión, las palabras navegan. Mira a los visionarios. A Tesla, hablando de un mundo que nadie entendía. A Martin Luther King, viendo una realidad que aún no existía. A Malala, con apenas una voz infantil. Sosteniendo una visión más grande que cualquier ejército.
La visión precede a la voz. Porque lo que ves internamente determina cómo hablas externamente. Y no se trata de fantasía. Se trata de dirección. No es lo mismo hablar desde el pasado que hablar desde el futuro que estás construyendo. El que habla desde el pasado, justifica. El que habla desde el presente, describe. Pero el que habla desde la visión, convoca. Convoca a otros a ver lo que aún no existe. A creer en lo invisible. A moverse sin garantías. A cambiar lo que parecía eterno. ¿Y tú, desde dónde estás hablando? Porque si no tienes visión, repites. Repites lo que otros ya dijeron. Lo que se espera. Lo que es seguro. Pero si tienes visión, creas. Y el que crea, incomoda. El que crea, provoca. El que crea, transforma. Nadie que fue verdaderamente elocuente fue cómodo. Porque la verdadera elocuencia no reafirma lo que ya sabemos. Despierta lo que tememos mirar. La visión hace eso. Te coloca por delante de tu época. Te exige hablar no solo con claridad, sino con coraje. Piensa en los discursos que marcaron épocas. Kennedy diciendo «Vamos a la luna». Mandela diciendo «Una nación reconciliada». Jobs diciendo «Un teléfono, un iPod, un navegador, en uno solo». No estaban describiendo el presente. Estaban sembrando imágenes en la mente de millones. Estaban apuntando al horizonte. Y pidiendo que alguien, cualquiera, se atreviera a caminar con ellos. Esa es la verdadera comunicación. Invitar a caminar hacia lo que todavía no es. Y eso no se logra con frases lindas. Se logra con visión interna. ¿Tú la tienes? No hablo de metas. No hablo de deseos. Hablo de algo más profundo. Una imagen tan vívida de lo que podría ser. De lo que podrías lograr. Que te consume por dentro si no lo expresas. Una visión tan clara que te despierta de madrugada. Que te empuja a estudiar cuando nadie te obliga. Que te hace escribir, grabar, hablar, aún sin audiencia. Y esa visión es lo que convierte tu voz en una herramienta de creación. Porque hablar sin visión es decorar el vacío. Pero hablar con visión es edificar futuro. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas ver un poco más lejos que los demás. Y tener el coraje de decir lo que ves. Eso es ser elocuente. No explicar el mundo tal como es, sino revelar el mundo tal como podría ser. Cuando tienes visión, cada conversación se vuelve semilla. Cada palabra es parte de un mapa que otros comienzan a seguir. Y esa capacidad de trazar caminos con la voz es lo que distingue al comunicador del transmisor. Transmisores hay miles. Reproducen. Imitan. Reciclan. Pero tú no naciste para repetir. Naciste para ver lo que otros aún no ven. Y nombrarlo. Porque al nombrarlo, lo haces posible. Y eso es el lenguaje en su forma más poderosa. Crear realidad a través de la visión. Así que cada vez que tomes un micrófono, cada vez que escribas, que presentes, que converses, pregúntate, ¿estoy describiendo o estoy revelando? Porque el mundo está sediento de voces que revelen, que inspiren, que arriesguen, que apunten al mañana sin pedir permiso. Y tú puedes ser esa voz. Pero solo si estás viendo algo que valga la pena decir. Solo si te atreves a mirar más allá del ruido. Más allá del miedo. Más allá del espejo. La elocuencia sin visión es solo teatro. Pero la visión sin voz es un fuego que se apaga sin haber ardido. No dejes que tu visión muera muda. Habla. Proyecta. Convoca. Y que cada palabra que pronuncies sea una ventana hacia el mundo que estás llamado a construir. Capítulo 5. Propósito, la voz que no se cansa. Puedes tener la mejor voz, la mejor mente, y una visión que deslumbra como una aurora sobre un mundo dormido. Pero si no tienes propósito, tu fuego se apagará en la primera tormenta. Porque el talento brilla. Pero el propósito arde. Elocuencia no es solo hablar bien. Es hablar desde un lugar donde el alma no necesita permiso. El propósito es lo que convierte cada palabra en destino. Es la raíz invisible que sostiene tu voz cuando tiemblas. Es lo que te hace volver a hablar cuando has sido silenciado.
Es lo que te impulsa a seguir comunicando cuando nadie aplaude. Cuando el cansancio te devora. Cuando el mundo te da la espalda. ¿Por qué hablas tú? Hazte esa pregunta ahora. No cuando tengas un público. No cuando tu cámara esté encendida. No cuando el escenario esté montado. Hazla ahora, cuando nadie te ve. ¿Por qué quieres hablar? ¿Para que te escuchen? ¿Para que te admiren? ¿Para validar lo que ya sabes? Si esas son tus razones, tu voz será hueca. Porque el mundo ya no necesita más ruido disfrazado de mensaje. El mundo necesita voces con raíz. Con profundidad. Con sentido. Mira a Viktor Frankl. Encerrado en los campos de concentración nazis. Mientras todo lo humano le era arrebatado. Y aún así, en medio del infierno, encontró su voz. No una voz adornada. No una voz exaltada. Sino una voz que nacía del fondo de su propósito. Darle sentido al sufrimiento humano. ¿Entiendes la magnitud de eso? Hablar no por vanidad, sino por vocación. Hablar no porque puedes, sino porque debes. Ese debo es el núcleo del propósito. Y cuando lo tienes, cuando lo sientes, te conviertes en algo más que un comunicador. Te conviertes en un mensajero. Y el mensajero no se mide por el aplauso que recibe, sino por la fidelidad con la que entrega su mensaje. Mira a Simone Weil, a Gandhi, a Malcolm X, a Sor Juana, a cualquier alma que transformó la historia con su voz. Todos tenían un propósito que los superaba. No hablaban solo por ellos. Hablaban por aquellos que no podían. Por aquello que aún no existía. Por una verdad que exigía ser pronunciada. Y esa fuerza no se aprende. Se descubre. Está en ti, esperando que la destapes. Esperando que le des forma con tu historia. Con tu dolor. Con tu experiencia. Porque el propósito no se inventa. Se reconoce. Se siente. Y se honra. Cuando hablas con propósito. Tu voz ya no te pertenece. Pertenece al mensaje. Pertenece a la causa. Pertenece al futuro. Y eso te da una fuerza que no se quiebra. Puedes fallar. Puedes caer. Puedes dudar. Pero tu voz vuelve a levantarse. Porque no está sostenida por tu ego. Sino por tu esencia. Y eso, amigo, amiga. No se compra. No se copia. No se aprende. Se enciende. Como se encienden los fuegos sagrados. Con intención, con silencio, con entrega. Pregúntate hoy, ahora mismo. ¿Qué parte del mundo se queda incompleta si tú no hablas? ¿Qué historia necesita tu voz? ¿Qué injusticia requiere tu verbo? ¿Qué esperanza está esperando tu tono? La elocuencia sin propósito es un truco barato. Una carcasa vacía. Una figura sin sombra. Pero la elocuencia con propósito es eternidad hecha sonido. Porque cuando hablas desde ahí, las palabras ya no son solo sonidos. Son actos. Actos que mueven. Que curan. Que empujan. Que liberan. Esa es la voz que necesitamos hoy. No la voz de quien busca likes. Sino la de quien no puede callar una verdad que lo habita. Y tú tienes esa verdad. Aunque la hayas olvidado. Aunque la hayas silenciado. Aunque te hayan dicho que no importa. La tienes. Y el mundo está esperando que la actives. Porque el mundo no cambia con gritos. Cambia con propósito. Y un comunicador con propósito no necesita permiso para hablar. Porque habla con un fuego que no se apaga. Habla desde la herida. Desde la compasión. Desde la visión. Y sobre todo, desde el amor. No el amor sentimental. El amor radical. El que empuja. El que exige. El que arriesga. El que pronuncia lo que otros temen siquiera pensar. Cuando tienes propósito, tus palabras no solo informan. Transforman. Y tú naciste para transformar. No para entretener. No para impresionar. No para llenar vacíos de atención. Sino para encender mentes. Para abrir caminos. Para recordar a otros lo que han olvidado. Esa es la verdadera elocuencia. Una voz con alma. Un mensaje con raíz. Una presencia con dirección. Así que no busques más tu estilo.
Busca tu propósito. Y tu estilo emergerá solo. Como emerge el río que encuentra su cauce después de la tormenta. Tu voz encontrará su forma. Cuando tu alma encuentre su causa. Capítulo 6. La disciplina del fuego silencioso. La mayoría cree que la elocuencia es una habilidad espontánea. Una chispa mágica que enciende las palabras correctas en el momento perfecto. Pero eso es una ilusión. Un engaño útil para los que quieren resultados sin raíces. Para los que quieren la flor, pero desprecian la semilla. La verdad es más incómoda y más poderosa. La elocuencia es el fruto maduro de una disciplina brutal. No la disciplina del castigo, sino la del compromiso. La del que se levanta cuando no hay motivación. La del que repite, entrena, falla, corrige y vuelve a hablar. No hay fuego sin leña. No hay fuerza sin forja. No hay voz memorable sin años de práctica invisible. Quien solo habla cuando se siente inspirado está condenado a ser esclavo del viento. Pero el que se disciplina para hablar, pensar y perfeccionar su expresión cada día. Ese se convierte en tormenta. La constancia es el lenguaje del destino. Y en comunicación, como en todo arte real. La diferencia entre el que impacta y el que entretiene. No está en el talento. Está en el entrenamiento. ¿Estás dispuesto a entrenar? No me refiero a estudiar una vez. Me refiero a repetir una idea hasta que puedas decirla con la precisión de un cirujano. Me refiero a grabarte, a verte, a odiarte, a corregirte, a intentarlo de nuevo. Me refiero a trabajar tu voz, tu cuerpo, tus silencios. Hasta que cada fibra de tu ser comunique lo que tu mente cree y tu alma exige. Disciplina no es rigidez. Es elegancia repetida. Es entrega sin aplausos. Es la práctica diaria que nadie ve. Y que lo cambia todo cuando llega el momento de hablar. Mira a los grandes. Picasso pintaba todos los días. Churchill ensayaba sus discursos con una obsesión quirúrgica. Hobbes repetía presentaciones hasta el mínimo gesto. Michael Jordan tiraba cientos de veces al aro después del entrenamiento. ¿Y tú, cuántas veces practicas lo que dices? Porque si vas a hablar por hablar, cualquier improvisación basta. Pero si vas a hablar para transformar, necesitas convertirte en arquitecto de tu mensaje. Cada palabra que dejas salir sin haberla trabajado es una oportunidad perdida. Una promesa sin forma. Una flecha sin punta. La disciplina en la elocuencia es una danza. Una danza entre precisión y fluidez. Entre técnica y emoción. Entre estructura y libertad. Y esa danza solo se domina con tiempo. Con intención. Con paciencia feroz. El orador que transforma no nace. Se hace. En la soledad. En la repetición. En la práctica. En la corrección. En la incomodidad de verse frente al espejo sin reconocerse. Pero sin rendirse. Porque el que se rinde nunca aprende a hablar de verdad. Solo aprende a fingir. Y el mundo ya tiene suficientes voces fingidas. Tú estás llamado a ser diferente. Y para ser diferente, debes hacer lo que pocos hacen. Entrenarte sin tregua. Imagina a Demóstenes otra vez. Volviendo al mar. Día tras día. Piedras en la boca. Frases gritadas contra el rugido del viento. No porque alguien lo aplaudiera. Sino porque no podía aceptar una vida sin voz. Eso es disciplina. No porque te obligas, sino porque no puedes permitirte no hacerlo. La disciplina del comunicador no es fría. Es ardiente. Es ese fuego que dice, esto soy yo. Esto tengo que decir. Y lo diré cada vez mejor. El cuerpo también entra en juego. Tu postura habla. Tus manos, tus ojos, tus pausas, todo comunica. Y eso también se entrena. Como un actor de teatro. Como un bailarín de flamenco. Como un espadachín antiguo. No es teatro. Es maestría. Porque la elocuencia no es solo lenguaje. Es presencia. Es totalidad. Es esa energía que se siente cuando alguien ha trabajado tanto su voz. Que ya no es él quien habla. Es la verdad quien habla a través de él. ¿Estás dispuesto a llegar ahí? Porque no se llega por accidente. Se llega por disciplina. Y la disciplina no es sacrificio.
Es compromiso con el destino que te llama. Cada día que escribes, estás entrenando. Cada vez que corriges, afilas tu espada. Cada ensayo, cada frustración, cada paso. Es parte de la transformación. Y eso es lo que hace que una voz ya no sea una más, sino una voz que resuena, que vibra, que permanece. Piensa en Bruce Lee. No temo al hombre que ha practicado 10,000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10,000 veces. ¿Has practicado tu voz 10,000 veces? ¿Has escrito tus ideas con la precisión de un monje? ¿Has mirado tus errores con amor, en vez de con vergüenza? Porque cada fallo es parte de tu forja. Y cada ensayo te aleja un paso del ruido. Y te acerca a la maestría. La disciplina no solo te mejora. Te purifica. Te revela. Te afina. Es a través de ella que dejas de ser un hablante. Y te conviertes en una voz. Una voz que ha sido tallada. No por la suerte. No por el talento. Sino por la persistencia feroz de quien no se rinde. Y esa voz con disciplina, es la que el mundo no puede ignorar. Capítulo 7. Acción, el lenguaje del coraje. Puedes tener la mente más aguda. Puedes construir una visión tan clara que al nombrarla parezca real. Puedes sostener en el pecho una creencia que arda como un sol. Puedes llevar en la sangre el propósito de los que están destinados a mover civilizaciones. ¿Y puedes entrenarte con la disciplina de los que caminan con el rostro hacia el fuego? Pero si no actúas, todo eso muere contigo. La elocuencia no es un monumento estático. No es una estatua de mármol que solo admiras en los días soleados. La elocuencia verdadera, la que traspasa generaciones, la que transforma destinos. Es una fuerza en movimiento. Una palabra encarnada en hechos. Una declaración vivida. El mundo no necesita más discursos. Necesita ejemplos. Porque cuando tus acciones no respaldan tus palabras, tu voz pierde peso. Pierde alma. Pierde fuerza. No hay nada más devastador que una voz vacía. Una voz que habla de valor, pero nunca se arriesga. Que habla de verdad, pero nunca la confronta. Que habla de transformación, pero nunca cambia. La elocuencia sin acción es propaganda. Es teatro sin alma. Es humo disfrazado de fuego. Y el fuego verdadero, el que guía, el que limpia, el que marca el camino. Ese solo aparece cuando te mueves. Cuando saltas. Cuando haces lo que dijiste que harías. Aunque nadie te mire. Aunque nadie lo entienda. Aunque tiemble el suelo bajo tus pies. Acción. Movimiento. Compromiso físico con lo que declaraste en voz alta. Ese es el lenguaje que los corazones entienden. Ese es el idioma del coraje. Y la gente, aunque no sepa explicarlo, lo siente. No importa cuán elocuente parezcas. Si no actúas, no inspiras. No importa cuántos te escuchen. Si tus pasos no hacen eco de tus palabras, serás olvidado. Mira a los que verdaderamente cambiaron el mundo. Mira a Rosa Parks, en un asiento de autobús cualquiera. No gritó. No citó autores. No alzó la voz. Solo actuó. Y esa acción, aparentemente pequeña, inmóvil, fue una de las declaraciones más poderosas del siglo. Una frase sin sonido que aún retumba en las paredes del tiempo. Las acciones hablan. Y cuando provienen de una voz elocuente, hablan con el poder de una profecía cumplida. No se trata de hacer grandes gestos para demostrar nada. No se trata de montar espectáculos. Se trata de coherencia. Esa palabra olvidada. Ese puente entre lo que dices y lo que eres. Entre lo que piensas y lo que haces. Entre lo que predicas y lo que vives. La coherencia no se nota con luces. Pero su ausencia grita. Incluso cuando callas. La coherencia es la columna vertebral del respeto. Y sin respeto, tu voz se convierte en ruido. Decorado, tal vez. Pulido, quizás. Pero ruido al fin. ¿Quieres ser recordado? Actúa como hablas. Que tus palabras vayan primero. Sí. Pero que tus acciones vayan detrás. Pisando fuerte. Confirmando que no mentías. Que no actuabas. Que no vendías nada.
que eras tú. Tú en toda tu verdad. La acción es lo que graba tu voz en la piel del mundo. Hablar sin actuar es sembrar sin agua. Es escribir con tinta invisible. Es construir castillos en el aire y pedir que alguien viva en ellos. La acción, en cambio, es piedra. Es estructura. Es huella. Y cada acto tuyo, por pequeño que sea, cuando es coherente con lo que declaraste, construye algo más grande que tú. La elocuencia sin acción es arrogancia. La acción sin elocuencia es fuerza ciega. Pero juntas, cuando palabra y acción se abrazan como llama y oxígeno, se convierten en fuego sagrado, en destino, en verdad viva. Porque la elocuencia real no convence con argumentos. Convoca con ejemplo. No se impone. Irradia. No manipula. Inspira. Y no lo hace con palabras flotando en el aire, sino con pasos firmes que marcan el suelo. ¿Tienes miedo de actuar? Está bien. Hazlo con miedo. Hazlo temblando, pero hazlo. Porque la elocuencia sin valentía es un farol apagado. Pero incluso una vela encendida en la tormenta puede guiar a cientos en la oscuridad. La acción te valida ante el mundo. Pero más importante aún, te valida ante ti. Y cuando tu alma sabe que hiciste lo que dijiste, cuando reconoce que fuiste fiel a tu palabra, te premia con la fuerza invencible de la paz interior. Esa paz es la cuna de una voz imparable. Porque el que está en paz con su coherencia, habla sin miedo. Porque ya no tiene nada que ocultar. Y entonces, cada palabra tuya se vuelve un acto. Y cada acto, una declaración sagrada de que estás aquí, para encarnar lo que predicas. Ese es el tipo de elocuencia que queda. No la que decora el momento, sino la que deja raíces en el alma. Capítulo 8. Gratitud, el silencio que fortalece la voz. Hay una fuerza silenciosa que sostiene las palabras más poderosas. Una energía que no grita, que no exige atención, que no entra por la puerta principal ni reclama protagonismo. Pero cuando está ausente, se siente. Y cuando está presente, transforma cada sílaba que pronuncias. Esa fuerza se llama gratitud. Y es más poderosa de lo que parece. Porque puedes hablar desde la razón. Puedes hablar desde la emoción. Puedes hablar desde la visión o desde el propósito. Pero si no hablas desde la gratitud, lo que digas será frágil. Será seco. Será una voz que exige, pero no ofrece. Una voz que acusa, pero no honra. Una voz que quiere transformar el mundo, pero desprecia la tierra sobre la cual camina. Y esa voz, por más ruidosa que sea, no cambia nada. La gratitud es el terreno fértil donde las palabras cobran vida. No es adulación. No es sumisión. No es decir gracias por costumbre o por quedar bien. Es un estado del alma que reconoce el privilegio de tener una voz. El privilegio de estar aquí. El privilegio de haber vivido lo suficiente para tener algo que decir. Porque tú no llegaste aquí solo. Nadie lo hace. Cada palabra que puedes pronunciar, cada idea que puedes expresar, fue construida sobre la memoria de otros. Sobre las heridas de otros. Sobre los aciertos, los errores, las manos tendidas, los obstáculos puestos, los libros escritos, los consejos dados, los silencios soportados, los caminos abiertos. Y cuando hablas desde la gratitud, hablas con profundidad. Porque reconoces que tu voz no es solo tuya. Que hablas con una herencia en la espalda. Que cada vez que respiras antes de decir algo, estás respirando la historia. Estás respirando a tu madre. A tu padre. A tu abuelo. A tu profesora que creyó en ti cuando tú no podías verte. A tu mentor que te retó. Al extraño que te tendió la mano en un día oscuro. A cada caída que te enseñó lo que los libros no pudieron. A cada noche en la que el mundo parecía apagarse, y sin embargo, despertaste al día siguiente con una frase nueva en la boca. La gratitud no es solo un sentimiento. Es una posición espiritual. Una forma de estar en el mundo. Una raíz invisible que sostiene el árbol de tu mensaje. Porque el que habla sin gratitud, exige desde el vacío. Pero el que habla con gratitud, ofrece desde la abundancia. Y esa abundancia no es de cosas. Es de conciencia. De saber que incluso cuando no tenías nada, tenías vida.
Y mientras tengas vida, tienes algo que agradecer. Y mientras tengas algo que agradecer, tienes una fuerza que te hace indestructible. La gratitud cambia tu tono. Cambia tu mirada. Cambia la calidad de tu presencia. Porque ya no hablas para demostrar nada. Hablas para entregar. Para servir. Para expandir. Para devolver algo al mundo que tanto te ha dado, incluso cuando no parecía hacerlo. Y eso te da una calma interna que ningún ataque puede destruir. Porque quien habla desde la gratitud ya no necesita defenderse. Solo necesita expresarse. Solo necesita honrar el instante. Y es en ese instante donde la magia ocurre. Porque las personas no solo escuchan lo que dices. Perciben desde donde lo dices. Y cuando hablas desde un corazón agradecido, incluso las verdades más duras se sienten diferentes. Incluso las críticas más intensas se reciben con apertura. Porque tu energía no viene desde el juicio. Viene desde el amor. Y el amor, cuando está unido a la gratitud, es una de las fuerzas comunicativas más potentes del universo. El gran problema de la comunicación moderna es que está desconectada del agradecimiento. Se habla para competir. Para brillar. Para impresionar. Para aplastar. Para ganar debates. Para acumular likes. Pero no para agradecer. Y cuando desaparece la gratitud, aparece el ruido. Palabras vacías. Frases diseñadas para impactar, pero que no sanan. Ideas que parecen profundas, pero que no tocan. Lenguaje técnico, lenguaje pulido, lenguaje decorado, pero sin alma. Y tú no viniste a ser uno más en ese desfile de máscaras. Viniste a recordar a las personas lo que han olvidado. Y la primera cosa que han olvidado es la gratitud. Porque la gratitud no solo cambia tu voz. Cambia tu vida. Cuando agradeces, dejas de pelear con todo. Dejas de hablar desde la carencia. Dejas de necesitar validación constante. Y comienzas a hablar desde la plenitud. Desde una conexión más grande. Desde la certeza de que, incluso si tu mensaje no es perfecto, incluso si te equivocas, incluso si tu voz tiembla, estás haciendo algo sagrado, estás ofreciendo lo mejor que tienes. Y eso es suficiente. Piensa en cada gran figura que ha marcado tu alma con sus palabras. ¿No sientes que había gratitud en ellas? ¿No percibes que hablaban con una humildad invisible, como si supieran que su voz era solo un canal? Como si supieran que estaban ahí no por mérito individual, sino por misión compartida. Esa es la gratitud, una fuerza silenciosa que convierte cada palabra tuya en un acto sagrado. Y cuando hablas con gratitud, algo cambia en el ambiente. No importa el tema. No importa la audiencia. No importa si estás hablando ante 10.000 personas o ante una sola. Tu voz se vuelve más suave, pero más firme. Más tranquila, pero más certera. Más humana, pero más elevada. Porque estás presente. Y en esa presencia hay poder. Un poder que no viene de imponerte. Viene de pertenecer. Gratitud no significa conformismo. No significa callar. No significa agachar la cabeza ante la injusticia. Significa que incluso cuando levantas la voz, lo haces desde un lugar de honra. Honras tu historia. Honras tu camino. Honras el milagro de estar vivo un día más, con una voz más, con una oportunidad más. Y eso te vuelve peligroso para la indiferencia. Porque nadie puede ignorar una voz agradecida. Es demasiado luminosa. Demasiado sólida. Demasiado coherente. Hablar desde la gratitud no es una técnica. Es una elección diaria. Es un ritual invisible que haces cada mañana, cuando te reconoces como parte de algo más grande. Cuando decides que tu voz no será un arma, sino un puente. No será un grito, sino una melodía que recuerda al mundo lo que vale la pena. Y mientras los demás se desgastan buscando palabras impactantes, tú encuentras poder en lo esencial. En lo verdadero. En lo que ha sido olvidado por tanto ruido. Gracias. Esa palabra, cuando es dicha desde el fondo del pecho, puede sanar una sala entera. Puede reconciliar generaciones. Puede transformar a quien la dice más que a quien la escucha. Porque agradecer es afirmar que la vida tiene sentido, aún en medio del caos. Y cuando afirmas eso, todo lo que dices después vibra diferente. Así que antes de hablar, agradece.
Antes de convencer, honra. Antes de corregir, reconoce. Y verás cómo tu voz se convierte en medicina. En faro. En arte. Gratitud. No la olvides. Nunca la subestimes. Es la raíz que permite que tu voz crezca sin quebrarse. Es el alma que convierte cada palabra tuya en una semilla viva. Es el puente invisible entre lo que dices y lo que deja huella. Capítulo 9. Adaptabilidad, la voz que no se quiebra. La voz poderosa no es la más fuerte, ni la más alta, ni la más perfecta. Es la que sabe transformarse sin traicionarse. La que puede caminar entre la tormenta sin perder su rumbo. La que cambia de forma, pero no de esencia. La verdadera elocuencia no está en repetir fórmulas, está en leer el terreno y responder desde la raíz. Porque comunicar no es imponer. Comunicar es navegar. Y el navegante no cambia el viento, cambia las velas. En un mundo que gira más rápido que la comprensión, donde las ideas envejecen en semanas, donde las palabras que hoy iluminan mañana se vuelven ruido, donde lo que funcionaba ayer hoy es sospechoso, el comunicador auténtico no se aferra a estilos. Se aferra a principios. Y los principios no necesitan disfraz. Solo dirección. Ser elocuente no es dominar un tono. Es ser capaz de moverte entre tonos, entre públicos, entre emociones, entre épocas, sin perder tu eje. Es entrar a una sala hostil y hablar con la misma claridad con la que hablarías frente a tu ser más amado. Es saber cuándo callar sin que eso sea debilidad. Es saber cuándo simplificar sin que eso sea cobardía. Es saber cuándo cambiar el ritmo sin perder el pulso. La adaptabilidad no es estrategia. Es inteligencia emocional elevada al grado más alto. Es presencia plena. Es leer más allá de las palabras. Es intuir lo que no se dice. Es sentir la temperatura emocional del ambiente, y entonces elegir cómo entrar. Y cómo permanecer. Y cómo salir. Porque el comunicador que no sabe adaptarse no sirve al mensaje, se sirve a sí mismo. Y la voz que no sirve, no trasciende. Imagínate a un gran maestro de oratoria leyendo su discurso perfecto en medio de una tragedia. Las palabras pueden ser bellas, incluso precisas. Pero si no se adaptan al momento, serán una falta de respeto. Porque la palabra que no nace del presente es una forma de ceguera. Y el comunicador no puede ser ciego. Tiene que ver. Tiene que sentir. Tiene que responder a la hora con la verdad que lo habita. La adaptabilidad no significa incoherencia. No significa cambiar de opinión al menor viento. Significa mantener tu esencia flexible, como el bambú que se dobla con el viento pero no se rompe. Porque el que se rompe no puede hablar. Y el que no se adapta se vuelve estatua. Piedra fría que ya no comunica nada más que su propia rigidez. En tiempos antiguos, los sabios no hablaban primero. Observaban. Sentían. Escuchaban el pulso de la tierra, el ritmo del otro, el dolor contenido en los ojos ajenos. Solo entonces abrían la boca. Y cuando lo hacían, cada palabra suya tenía el peso de un río acumulado. No porque fueran dioses, sino porque sabían esperar. Sabían adaptarse al momento, al oyente, al espacio. Porque sabían que comunicar es también un acto de compasión. Y la compasión requiere escucha. La voz adaptable no es débil. Es estratégica. Es profunda. Es como el agua, que toma la forma del recipiente sin dejar de ser agua. Que fluye por rendijas cuando las puertas están cerradas. Que se vuelve niebla o hielo según lo exija el entorno. Y aún así, sigue siendo la misma sustancia. La misma alma. El mismo poder. Hay quienes creen que cambiar es traicionar. Que adaptarse es rebajarse. Que flexibilizarse es diluirse. Pero eso lo dicen los que confunden forma con fondo. Los que confunden estilo con identidad. Los que creen que para ser firmes hay que ser rígidos. No. Para ser firmes hay que ser profundos. Y lo profundo siempre encuentra caminos, incluso en el desierto. El comunicador adaptable no busca complacer. Busca conectar. No busca decir lo que el otro quiere escuchar. Busca decir lo que necesita escuchar, pero de la manera en que puede recibirlo. Y eso requiere maestría. No técnica. No fórmula. Maestría.
Un arte sutil que solo se alcanza cuando dejas de obsesionarte con cómo suenas y empiezas a entregarte al momento, al otro, a la situación. Cuando dejas de hablar como quien recita, y hablas como quien responde desde el alma. Ser adaptable es entender que la comunicación no es un acto individual. Es una danza. Un puente. Una ofrenda. Y una ofrenda solo es válida si el otro puede recibirla. Si el otro puede digerirla. Si el otro puede abrir el corazón sin sentirse violentado. Y esa apertura no se logra gritando más fuerte. Se logra escuchando más hondo. Mirando más allá. Ajustando la forma sin traicionar el contenido. Piensa en Mandela, que pudo haber respondido con odio y sin embargo eligió la unidad. No porque cambiara su esencia. Sino porque supo que en ese momento, el país necesitaba una voz que uniera más que una que castigara. Y eso lo convirtió en eterno. Porque la adaptabilidad consciente es también visión. Es leer lo que está por venir y preparar el terreno con palabras que no excluyen, sino invitan. Tú también estás llamado a eso. No a imponer tus frases como espadas, sino a ofrecerlas como llaves. Llaves que abren corazones cerrados. Llaves que giran en cerraduras oxidadas. Llaves que liberan. Pero para que eso ocurra, debes dejar de hablar como un producto. Debes empezar a hablar como un ser humano que siente, que respira, que ve. La elocuencia real no es vertical. Es circular. No viene de arriba. Viene de dentro y se mueve hacia afuera como un oleaje, leyendo el entorno, ajustando el ritmo, danzando con el momento. Y esa danza no es debilidad. Es arte. Es sabiduría. Es poder verdadero. Así que no te aferres a un estilo. No te encierres en una voz. No te cases con una fórmula. Sé agua. Sé viento. Sé tierra cuando haga falta sostener. Sé fuego cuando el momento pida despertar. Pero nunca dejes de ser tú. Porque el que se adapta sin traicionarse se vuelve universal. Se vuelve puente. Se vuelve voz que habita todos los espacios. Y en un mundo donde todos compiten por sonar diferentes, tú serás distinto no por el volumen de tu voz, sino por la sabiduría de tu silencio. Por la precisión de tu forma. Por la humildad con la que eliges hablar según el momento. Según el alma. Según lo que verdaderamente importa. Capítulo 10. Resiliencia, la voz que no se rompe, aunque sangre. Hay un punto en el camino donde la voz se quiebra. Donde el temblor ya no es por nervios, sino por dolor. Donde hablar no es una habilidad, sino una decisión brutal. Porque lo que duele dentro quiere callarte. Porque el mundo se vuelve denso y frío. Porque el cuerpo no responde y la mente se quema. Y en ese momento, cuando todo te invita a rendirte, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir hablando? Muchos llegan a este punto y retroceden. Abandonan sus mensajes. Entierran sus voces. Se convencen de que ya no vale la pena. De que nadie escucha. De que es más fácil adaptarse al ruido que enfrentarlo. Pero algunos, unos pocos, eligen otro camino. Eligen seguir hablando con la garganta rota. Eligen arrastrar su voz por el lodo de los días oscuros. Eligen convertirse en testimonio viviente de que la resiliencia no es solo resistir, es persistir con intención. La verdadera elocuencia no se forja en escenarios cómodos. Se forja cuando has sido silenciado, cuando has sido herido, cuando el eco de tu voz se pierde en el vacío, y aún así decides volver a hablar. Porque no hablas desde la certeza, hablas desde la resistencia. Porque tu voz ya no es un acto de comunicación, es un acto de supervivencia. Resiliencia no es dureza. No es endurecerte. No es levantar muros. Es volverte flexible en medio de la tormenta. Es permitirte doblarte sin romperte. Es entender que tu historia, con todas sus grietas, con todos sus cortes, es precisamente lo que te hace valioso al hablar. Porque nadie confía en una voz que nunca ha sangrado. Nadie se rinde ante un mensaje demasiado perfecto. La gente cree en lo que ha sido probado. En lo que ha pasado por el fuego. En lo que ha sido destruido y reconstruido con las mismas manos. Cada caída tuya puede ser un párrafo nuevo. Cada error, una enseñanza sin adornos. Cada fracaso, una palabra que ahora dices con más peso, con más verdad, con más humildad.
Porque el lenguaje de la resiliencia no se aprende en libros. Se aprende en el suelo. En la desesperación. En el silencio forzado. En la noche interminable. Y cuando sales de ahí, cuando vuelves a levantarte, tu voz cambia. Ya no suena igual. Tiene una profundidad nueva. Un tono que no se puede fingir. Un ritmo que solo viene de haber perdido y haber vuelto. Ser resiliente no significa tener siempre la razón. Significa no abandonar tu derecho a decirla. Significa hablar incluso cuando estás cansado. Significa reconocer que la herida no te invalida, te vuelve humano. Y el humano que se muestra roto comunica mejor que el que siempre parece entero. Porque la conexión real no nace de la perfección. Nace de la autenticidad. Hay personas que solo te escucharán si te atreves a hablar desde tu herida. No desde tu cumbre. No desde tu victoria. Desde ese lugar donde dudaste de ti. Desde esa noche donde lloraste sin testigos. Desde ese vacío que aún hoy no sabes cómo llenar. Porque cuando hablas desde ahí, hablas con la voz que otros no se atreven a usar. Y eso es un regalo. La resiliencia te enseña que no necesitas estar bien para ser elocuente. Que no necesitas tener todas las respuestas. Que no necesitas esconder tu proceso. Al contrario. Mostrarlo es lo que te vuelve poderoso. Porque ya no comunicas desde el ego, comunicas desde la entrega. Ya no necesitas probar nada. Solo necesitas compartir. Y en esa entrega, sin defensas, sin adornos, sin máscaras, ocurre la conexión más profunda. La voz resiliente no es fuerte por volumen. Es fuerte porque ha sobrevivido a todo lo que quiso callarla. Ha sobrevivido al rechazo. A la vergüenza. Al abandono. A la soledad. A los días sin sentido. A las críticas injustas. A las dudas internas. A los miedos antiguos. Y aún así, sigue aquí. Cada vez que hables desde la resiliencia, el mundo entero lo sentirá. Porque ya no hay teatro en tus palabras. Solo hay verdad. Y la verdad, cuando ha sido herida, se vuelve aún más brillante. Más clara. Más urgente. Resiliencia es volver al escenario después del error más grande. Es grabar un mensaje nuevo después del peor comentario. Es tomar el micrófono cuando tu voz tiembla. Es escribir el texto aunque no sepas si alguien lo leerá. Es mirar a la cámara cuando preferirías desaparecer. Es contestar la pregunta cuando no tienes fuerzas. Es decir sí a tu propósito cuando todo grita no. Y en ese sí, en esa persistencia sin garantías, sin seguridades, sin protección, nace la versión más poderosa de tu voz. La voz que ya no está atada al resultado. La voz que ya no depende del reconocimiento. La voz que ya no exige, que ya no ruega, que ya no se compara. La voz que simplemente es. Una voz resiliente no necesita justificarse. No necesita gritar. No necesita adornarse. Solo necesita mostrarse. Porque su sola existencia es un acto de resistencia. Un acto de fe. Un acto de revolución silenciosa. Habla desde tu resiliencia. No escondas tus ruinas. No maquilles tus caídas. No tengas miedo de tu proceso. Porque lo que estás construyendo con cada palabra dicha desde el dolor, es un puente para otros. Y esos otros, esos que aún no saben que pueden hablar, encontrarán en tu voz el permiso que estaban esperando. No eres fuerte porque nunca caíste. Eres fuerte porque volviste a levantar la voz cuando todo parecía perdido. Y esa fuerza no necesita explicaciones. Se siente. Vibra. Marca. Transforma. Capítulo 11. Aprendizaje, la voz que nunca se cierra. La verdadera elocuencia no se detiene. No se cristaliza. No se declara terminada. Porque toda voz que deja de aprender, muere. Aunque aún hable, aunque aún resuene, aunque otros aún la repitan, por dentro ya se ha vaciado. La voz que ya no escucha no transforma. La voz que cree que ya lo sabe todo comienza a repetir sus propias ruinas. La mente que se cierra en el pedestal de su ego ya no sirve. Solo existe. Y existir no basta. No cuando has sido llamado a despertar. No cuando has sido llamado a abrir espacios. No cuando tu voz tiene la capacidad de romper cadenas y sembrar raíces.
El comunicador que no aprende se convierte en estatua. Y las estatuas pueden ser admiradas, pero nunca escuchadas. Porque hablar sin seguir aprendiendo es como intentar navegar con un mapa antiguo en un mar nuevo. Es como ofrecer respuestas de ayer a preguntas de hoy. Es como querer curar heridas actuales con remedios que no entienden el dolor presente. El aprendizaje no es una etapa. Es una decisión constante. Es una forma de respirar. Una forma de ver. Una forma de estar. El aprendizaje no ocurre solo cuando lees. O cuando estudias. O cuando tomas notas. O cuando haces cursos. O cuando asistes a charlas. El verdadero aprendizaje ocurre cuando tu alma sigue dispuesta a cambiar de forma. A cambiar de opinión. A derrumbar sus viejas certezas. A enfrentar lo incómodo. A decir no sé. A escuchar algo que duele y aún así no apagarlo. A preguntarse una y otra vez si las palabras que usas siguen siendo las necesarias. Una mente que aprende vive en alerta. No en tensión. En alerta consciente. Presente. Despierta. Es la mente del orador que llega a una sala y primero mira. Primero siente. Primero escucha. No corre a hablar. No corre a imponer. Primero absorbe. Aprende. Ajusta. Integra. Luego habla. Y cuando lo hace, cada palabra suena como si ya perteneciera al espacio. No como un discurso que se impone desde fuera, sino como una verdad que emergía desde adentro. El que aprende nunca repite. El que aprende se renueva. Se moldea. Se deja esculpir por el mundo. Y eso no lo hace débil. Lo hace eterno. Porque lo eterno no es lo rígido. Lo eterno es lo que se adapta sin perder su centro. El río sigue siendo río, aunque nunca pase la misma agua. Así es la voz que aprende. Una corriente viva. En movimiento. Que no se estanca. Que no teme cambiar el cauce si el mundo lo requiere. Que no teme abandonar viejos puertos si la verdad ha cambiado de dirección. Y para eso hace falta humildad. Humildad real. No esa falsa modestia que se dice en público mientras por dentro crees estar por encima. No esa cortesía que finge apertura pero no tolera el desacuerdo. La humildad verdadera es reconocer que cada persona que tienes delante sabe algo que tú no sabes. Es aceptar que tu experiencia no es absoluta. Que tu historia es una entre millones. Que tu verdad puede coexistir con otras. Y que si dejas de aprender, dejas de servir. Dejas de crecer. Dejas de tener algo vivo que decir. El aprendizaje no siempre es cómodo. A veces destruye. A veces llega en forma de crítica. A veces es el espejo cruel que te muestra que has estado equivocado por años. A veces es la voz de alguien a quien no soportas, diciendo una verdad que no puedes negar. A veces es el silencio de quienes ya no te siguen, porque no te adaptaste, porque no escuchaste, porque no quisiste ver. Pero si tienes el coraje de quedarte en ese lugar incómodo, si tienes la fuerza de atravesarlo en vez de defenderte, entonces sales del otro lado más ligero, más claro, más humano. Y con una voz mucho más verdadera. Aprender también es desaprender. Soltar frases hechas. Soltar técnicas que ya no sirven. Soltar hábitos que te convirtieron en un orador eficiente pero vacío. Soltar historias que antes emocionaban pero hoy ya no representan lo que eres. Soltar máscaras que alguna vez te sirvieron para avanzar, pero que ahora solo estorban. Porque la voz que no se renueva se convierte en personaje. Y el personaje siempre termina traicionando a la persona. La elocuencia viva se alimenta de evolución. De revisión. De vulnerabilidad. De mirada interna constante. Es el tipo de voz que un día se detiene y dice, esto ya no me representa. Y en lugar de seguir por inercia, se detiene. Escucha. Cambia. Y vuelve a empezar si hace falta. Porque el verdadero comunicador no busca proteger su imagen. Busca servir a su mensaje. Y si para eso tiene que volverse aprendiz de nuevo, lo hará. Sin vergüenza. Con dignidad. Con fuego. La voz que aprende tiene algo sagrado. Porque cada palabra nueva que entra en su interior es como una semilla. Y cada semilla, si es regada, puede florecer en una verdad futura que transformará otras vidas.
Una conversación casual puede darte una metáfora que nunca habías considerado. Una historia sencilla puede encender una llama en tu interior. Un error corregido puede abrir una grieta por donde entra la luz. Por eso el que aprende no desperdicia momentos. Porque sabe que todo, absolutamente todo, es materia prima para la evolución de su mensaje. Y así la voz crece. No por volumen. No por alcance. No por viralidad. Crece por raíz. Por profundidad. Por presencia. Por esa densidad única que solo tienen los que han pasado por muchas muertes internas y aún así siguen eligiendo hablar. No desde el personaje que construyeron, sino desde el ser que descubrieron al derrumbarse. El aprendizaje no es una opción. Es un camino. Un modo de ser. Un voto interior. Una decisión diaria. Cada mañana puedes preguntarte qué estás aprendiendo. No en los libros. En la vida. En tu historia. En tus errores. En los silencios. En lo que aún no entiendes. Y si lo haces con constancia, entonces tu voz ya no será una voz común. Será una voz que encarna evolución. Una voz que vive en movimiento. Una voz que, al escucharla, nos recuerda que siempre podemos cambiar. Que siempre podemos crecer. Que siempre podemos volver a empezar, incluso cuando el mundo cree que ya hemos llegado. Porque una voz viva no dice, yo soy así. Dice, yo estoy en camino. Y quien está en camino tiene el poder de acompañar a otros. No desde la cima. Desde la marcha. Desde el polvo. Desde la honestidad brutal del que aún no llegó, pero no se detiene. Y esa voz, por imperfecta que sea, es la más poderosa de todas. Capítulo 12. Legado, la voz que permanece después del silencio. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que has sentido, todo lo que has dicho y todo lo que aún callas te ha traído hasta aquí. No para entretener. No para complacer. No para llenar el aire con palabras bonitas. Estás aquí para dejar algo que permanezca. Porque el verdadero fin de la elocuencia no es la ovación. Es el eco. El eco que queda después de que te has ido. Después de que has cerrado la boca. Después de que has abandonado el escenario. El eco que se instala en la memoria del otro y lo acompaña sin permiso durante años. El eco que no puedes medir con métricas. El que no se graba en pantallas. El que se clava en la conciencia como una semilla que brota cuando ya no estás. Eso es el legado. Y no hablo de fama. No hablo de reconocimiento. No hablo de estatuas ni de libros firmados ni de seguidores digitales. Hablo de lo que dejas dentro del otro. Hablo de esa palabra que dijiste una vez sin saber su impacto y que salvó a alguien. Hablo de esa idea que se quedó flotando y que 10 años más tarde cambió una decisión. Hablo de esa historia contada con honestidad que abrió el pecho cerrado de un desconocido. Hablo de esas lágrimas que alguien soltó porque tu voz le dio permiso. Porque tu voz no era espectáculo. Era verdad. Y la verdad tiene memoria larga. Tu voz puede ser pasajera o puede ser fundacional. Puedes usarla para decorar los días o para construir puentes entre generaciones. Puedes repetir lo que otros dijeron o puedes atreverte a decir lo que aún no se ha dicho. Pero eso exige algo más que técnica. Exige presencia. Exige intención. Exige una conexión radical con lo que eres. Porque el legado no lo determina el volumen, ni el aplauso, ni la visibilidad. Lo determina la profundidad desde donde hablas. Lo determina tu capacidad de ser canal de algo más grande que tú. La voz que deja legado no es la que grita más fuerte. Es la que resuena más hondo. Es la que nace desde lo vivido y se proyecta hacia lo eterno. La que no busca convencer, sino recordar. Recordarle al mundo lo que ha olvidado. Recordarle al individuo que no está solo. Recordarle al corazón humano su propia dignidad. Y para hacer eso no basta con frases impactantes. Hace falta alma. Hace falta verdad. Hace falta una entrega total. Porque cuando hablas desde esa entrega ya no hay distancia entre quien habla y quien escucha. Desaparecen las máscaras. Se derrumban los muros. Se rompen las barreras. Y en ese instante, aunque sea por un momento, ocurre el milagro. El milagro de la conexión. De la comprensión. De la transformación.
Ese es el legado más poderoso que puedes dejar. Haber tocado una vida. Haber encendido una llama. Haber permitido que alguien se vea a sí mismo de una forma que antes no podía. Tu historia importa. Tus errores importan. Tus heridas importan. Porque en ellas está el material con el que se construye tu mensaje más puro. El legado no es perfección. Es autenticidad. Es coraje. Es la capacidad de ser tan tú que otros encuentren en ti el permiso para ser ellos. Eso es lo que se queda cuando ya no estás. Eso es lo que se multiplica sin control. Eso es lo que atraviesa el tiempo y las generaciones. Y por eso tienes que hablar. No cuando estés listo. No cuando tengas todas las respuestas. No cuando la vida sea perfecta. Tienes que hablar ahora. Desde donde estás. Con lo que tienes. Con lo que sabes. Con lo que eres. Porque tu voz puede ser justo lo que alguien necesita hoy. Porque tu mensaje puede ser el eslabón que faltaba. Porque tu historia puede ser el puente entre el dolor de ayer y la esperanza de mañana. No subestimes el poder de una sola palabra dicha con verdad. No subestimes el valor de un solo gesto hecho con integridad. No subestimes el impacto de un silencio sostenido con dignidad. Todo lo que haces comunica. Todo lo que eliges deja huella. Todo lo que decides se convierte en parte de tu voz. Y esa voz no muere contigo. Si la has vivido con honestidad, si la has entregado sin reservas, si la has forjado en el crisol de tu propia historia, esa voz seguirá viajando. Se instalará en libros. En recuerdos. En corazones. En acciones de otros. Se convertirá en movimiento. En causa. En referencia. En fuego. Y así, cuando ya no estés, tu voz seguirá hablando. Sin necesidad de sonido. Sin necesidad de cuerpo. Sin necesidad de escenario. Porque el verdadero legado no es lo que dejas en el mundo, es lo que despiertas en otros. Por eso no tengas miedo de ser intenso. De ser profundo. De ser vulnerable. De ser diferente. El mundo no necesita más voces iguales. Necesita la tuya. Cruda, real, vivida. Necesita tu forma única de nombrar la vida. Necesita tus silencios también. Tu pausa justa. Tu mirada atenta. Tu forma de sostener la palabra como quien sostiene algo sagrado. Y si alguna vez dudas, si alguna vez tiembla tu certeza, si alguna vez sientes que no puedes seguir, recuerda esto. No estás hablando solo por ti. Estás hablando por todos los que no pudieron. Por todos los que no se atrevieron. Por todos los que aún no saben cómo decir lo que sienten. Estás hablando por los que vienen. Por los que buscan. Por los que aún no encuentran. Tu voz puede ser un faro. Un refugio. Un llamado. No te la guardes. No la apagues. No la silencies. Deja que hable. Deja que arda. Deja que cruce la historia. Porque al final, no serás recordado por lo que lograste. Serás recordado por lo que despertaste. Y si tu voz ha despertado amor, conciencia, valor, compasión, verdad, entonces habrás cumplido tu tarea más alta. Entonces, sin importar cuánto vivas, habrás vivido plenamente. Porque tu voz habrá trascendido. Y en ese eco que se expande más allá de ti, tu presencia será eterna. Acumula conocimientos. Entrena tu mente. Fortalece tu lenguaje. Refina tu arte. Pero nunca olvides esto, lo único que permanece es el alma con la que dijiste lo que dijiste. La energía con la que ofreciste tu mensaje. La intención con la que hablaste. La forma en que hiciste sentir al otro. Eso es lo que no se borra. Eso es lo que permanece cuando la voz ya se ha ido. Habla como si tu voz pudiera cambiar un destino. Porque puede. Habla como si tu mensaje pudiera salvar una vida. Porque puede. Habla como si cada palabra fuera parte de tu legado. Porque lo es. Tu voz importa. Tu historia importa. Tu mensaje importa. Haz que se escuche. Haz que permanezca. Haz que valga.